Cielos, en esta hora que vamos a abrir tu palabra, pedimos tu presencia que se manifieste por medio de tu Santo Espíritu, para que sea Él quien dirija el desarrollo de este estudio, que abra nuestro entendimiento a fin de que podamos atesorar tu palabra, ponerla en práctica en nuestras vidas y compartirla con otros. Padre, nos encomendamos en tu mano de amor, implorando también el perdón de nuestras faltas y pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. También queremos saludar a los que nos siguen en las redes sociales. Nosotros ya llevamos varias partes del estudio del capítulo 7 de Daniel, y hoy creo que tenemos la parte número 4. Así que vamos a ver si hoy concluimos el capítulo. Y hoy nos vamos a centrar en el cuerno pequeño. Vamos a leer varios versículos que algunos ya lo leímos en ocasiones anteriores, pero vamos a leerlos nuevamente porque nos vamos a enfocar en el cuerno pequeño. Ustedes saben que Dios le reveló a Daniel una secuencia de reinos. La misma secuencia que Dios le reveló a Daniel en el capítulo 2. En el capítulo 2 se lo reveló a través de metales, de una imagen, de una estatua, pero en el capítulo 7 lo reveló a través de, supuestamente, de bestias. Y esas bestias comenzaban con Babilonia, que estaba representada por ¿qué animal? ¿Qué fiera? Babilonia. ¿Nadie se acuerda? No puede ser. ¿Se les olvidó ya? Tenía alas. Aunque en el original esa fiera no tiene alas, pero tenía alas de águila. Era el rey de la selva, hermanos y hermanas. El león con águilas de águila. Esa fiera representaba, o esa bestia representaba a Babilonia. Después de esa bestia le seguía otra que tenía en su boca 4 costillas y una pata más corta que la otra, el oso. ¿Y representaba a quién? A los medos y a los persas, que eran 2 reinos que se unieron para atacar Babilonia y vencieron a Babilonia. Y entonces, uno de los reinos era más fuerte que el otro, por eso el oso tenía una pata más larga que la otra, porque estaba representando un rey más fuerte que el otro, que era un poquito más débil. Pero ambos conquistaron a Babilonia. Después de Babilonia había un leopardo, pero ese leopardo tenía una característica muy especial. ¿Cuál era la característica de ese leopardo? ¿Cuántas cabezas tenía? 4 cabezas. Era un leopardo, sí, pero tenía 4 cabezas. ¿Y qué más tenía? Tenía 4 alas. 4 alas y 4 cabezas. ¿Por qué? Bueno, porque y representaba ¿a qué reino? Grecia, que Grecia estaba al mando de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno conquistó un vasto territorio, pero él murió muy joven, de 32 años, algo así, por una fiesta festejando su triunfo. Se tomó unos traguitos de más y entonces murió en esa noche. Y todo lo conquistado, todo el reino conquistado quedó a cargo de los 4 generales, por eso eran 4 cabezas. Y esa es Grecia. Y después venía una bestia indescriptible. No había fiera sobre la tierra que pudiera representar a esa bestia indescriptible que desmenuzaba. Dice que tenía dientes de hierro, comía y desmenuzaba y destrozaba, pisoteaba a todo el mundo. ¿Qué imperio era ese? Roma imperial. Así que la secuencia que Dios le mostró a el profeta Daniel era Babilonia, que era el tiempo en que Daniel vivía. Babilonia fue que lo llevó cautivo a Babilonia.
Entonces, la secuencia arranca de la vida del profeta en Babilonia. Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia y luego Roma. Pero Roma, la bestia que representaba a Roma, dice que tenía 10 cuernos. ¿Qué eran esos 10 cuernos? Eran 10 reinos en que Roma se iba a dividir. Así que Roma no murió hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy Roma no ha muerto. Lo que pasa es que se fue transformando. De Roma imperial pasó a Roma dividida. Y yo le voy a decir el año. Babilonia, Medo-Persia y Grecia, 3 reinos antes de que existiera Cristo. Y luego viene el Imperio Romano que comienza en el año 168 antes de Cristo. Quiere decir que cuando nació Cristo, el Imperio Babilonia estaba en su pleno apogeo. Cuando nació Cristo. Roma estaba en su pleno apogeo. 168 años antes de que naciera Cristo, ya estaba Roma mandando allí, conquistando a Jerusalén. Y se mantuvo así ese imperio hasta el 476 después de Cristo. Fíjense la cantidad de años. Son 644 años que estuvo Roma mandando. Los otros reinos no alcanzaron tantos años como Roma. Por eso Roma tenía un poderío militar tremendo. Pero en el 476 hasta el 538, Roma se dividió en 10 reinos menores, algunos fuertes y otros débiles. ¿Se acuerdan de los dedos de los pies de la estatua? Que era una mezcla de hierro con barro cocido, de alfarero. Bueno, eso significaba que algunos reinos eran fuertes como el hierro y otros eran débiles como el barro de alfarero. Eran 10. Como 10 dedos que tenía en los pies de la estatua, 10 cuernos tenía la bestia. Hay un paralelismo entre Daniel 12 y Daniel 7. Pero en Daniel 7 aparece una información que no aparecía en Daniel 2. Que en Daniel 7 surge un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño derriba a 3 de los cuernos. De los 10 que tenía la bestia, a 3 los derriba y se coloca él en su lugar. Así que la bestia que tenía 10 cuernos, aparece un cuerno número 11, pero derribando a 3. ¿Cuántos cuernos son entonces la bestia va a tener? 8, porque derribó a 3 y se puso él, ese cuerno pequeño. Entonces vamos a leer algunos versículos. Yo voy a leer los primeros 2 versículos, después vamos a pasar el micrófono a alguien más para que lo lea. Yo voy a leer Daniel 7, versículos 7 y 8, donde allí dice lo siguiente. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las obras, hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora el versículo 8 dice lo siguiente. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él, es decir, del cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así que este cuerno pequeño era diferente a los otros cuernos. Yo me voy a adelantar un poquito. El cuerno en realidad es también un poder político. Es un gobierno, así como bestia es también un poder político, un gobierno, un imperio, los cuernos también son un poder político, pero el cuerno pequeño es diferente. Es un poder político, sí, pero tiene algo más que lo vamos a ir descubriendo. Bueno, alguien que lea Daniel 7, versículo 11 y 12,
Levante la mano para alcanzarle el micrófono. Ah, sí, el micrófono lo tiene la hermana. Alguien que lo lea, por favor. Versículos 11 y 12, Daniel 7. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ya. ¿Qué le dice a ustedes estos dos textos? El cuerno pequeño dice que hablaba grandes palabras, el cuerno pequeño, versículo 11. Y el cuerno pequeño dice que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y en el versículo 12 dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Qué les transmite eso a ustedes? Estos dos versículos. ¿No les dice nada? A ver. Sí, hay un mensaje. Bueno, el cuerno pequeño es un sistema político, pero como es diferente a los otros cuernos, porque hablaba grandes cosas y tenía ojos. Esos son símbolos que significa la agudeza del cuerno pequeño, los ojos, la agudeza de gobernar y de liderar. Que aparte de política, es también religioso. ¿Por qué? Porque las cosas grandes que hablaban, lo vamos a ver más adelante, hablaba contra Dios, contra el ejército, contra el príncipe del ejército del cielo y contra los santos. Así que es un poder político, pero también a la vez religioso. La hermana ya tiene un comentario para hacer. Ok. No se escucha ahí. No. Use este otro micrófono. Por lo que usted acaba de explicar, yo entiendo que es el Papa. Porque no, él, bueno, se está adelantando mucho, hermano. ¿O ya me adelanté? Sí, demasiado. Bueno, entonces. Vamos a dejarlo por ahí. Sí, hay que esperar, sí, eso está más adelante. Ok, o sea, este es un poder político, religioso. Y sí, la hermana tiene razón, estuvo representado por el papado, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que este cuerno pequeño comienza en el 538. Acuérdese que Roma imperial es del 168 hasta el 476, era Roma imperial, la Roma de los Césares. Pero en el 476 en adelante, hasta el 538 después de Cristo, aparece Roma dividida en 10 cuernos, en 10 reinos, es decir, en reinos menores. Todo el imperio grandísimo se dividió en reinos menores. Es como decir, por ejemplo, que Estados Unidos, que tiene 50 estados, se divide en 50 países distintos. Cada estado un país distinto, con su propio gobierno. Eso es lo que sucedió con el imperio. No eran 50, eran 10. Pero de esos 10 surge el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño comienza en el 538 después de Cristo. Y sí, comienza por el papado, no por el papa. Porque el papa es un obispo.
Es el sistema, todo el sistema político religioso de la iglesia corrupta, porque la iglesia en aquel entonces, la iglesia cristiana, se fue corrompiendo. La iglesia católica, que empezó, digamos, que es la iglesia primitiva, salió de las manos de los discípulos y de las manos de Cristo, la iglesia primitiva era fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios. Pero el mismo Pablo advierte que se estaban introduciendo falsas doctrinas dentro del cristianismo. Si ustedes leen las cartas de Pablo, van a ver que el apóstol Pablo lo dice con toda claridad, que ya está entre nosotros, dice, el hombre de pecado. ¿Ve? El mismo Pablo. ¿Y Pablo existió en qué época? Después de la muerte de Jesús y casi inmediatamente de la muerte de Jesús. O sea, después de la muerte de Esteban. Eso, sí, porque el mismo Pablo estaba en la muerte de Esteban allí supervisando el apedreamiento a Esteban. Sí, y las ropas de Esteban se las pusieron ahí a los pies de él. Pero luego él tiene un encuentro con Cristo y se convierte y comienza a predicar el evangelio. Y ya en la época, fíjese, en la época de Pablo, Pablo está advirtiendo que se está introduciendo falsas doctrinas dentro de la iglesia. Y eso estamos hablando en los primeros del año 30 al año 100. En esa época ya se estaban introduciendo falsas doctrinas. Entonces, cuando llegó el año 500, la iglesia estaba más estructurada, era más grande, y el Constantino, el emperador de Roma, le dio el poder a la iglesia porque ellos mataban y perseguían a los cristianos y los cristianos se multiplicaban. Entonces al final dicen, si no puedo con ellos, me voy a unir con ellos. ¿Y qué hizo el emperador Constantino? Él dijo, yo te entrego el poder, pero voy a poner condiciones. Y puso condiciones. Y las condiciones eran mezclar el paganismo que se venía practicando en Roma, porque Roma era una nación pagana, adoraban a muchos dioses. Y entonces, ¿qué hicieron los supuestos padres de la iglesia de aquel entonces? Dijeron que sí, nosotros vamos a tener el poder y entonces vamos a hacer una mezcla. A Zeus, al dios Zeus, le vamos a poner San Pedro. Y la estatua de Zeus está en la catedral de Roma ya. Y toda la gente besándole los pies, que ya no le queda dedo en los pies de tanto beso que le da la gente, creyendo que ese es el apóstol Pedro. Y resulta que era la estatua de Zeus en el templo de Zeus. ¿Ve? Entonces ellos cambiaron el paganismo, le dieron un maquillaje de cristianismo, hicieron una mezcla rara que hasta el día de hoy subsiste. Por ejemplo, a Isis le llamaron María. Y todas las atribuciones de Isis, que era de Isis, si ustedes se ponen a leer Isis, de Egipto, era la reina del cielo, la madre de Dios y no sé cuánta cosa, y todo eso se lo pasaron a María. ¿Ve? Ellos querían en muchos dioses. ¿Qué hicieron ellos? Ahora vamos a poner santos, muchos santos. Entonces, tiene lo mismo, usaban imágenes, pero nosotros vamos a usar imágenes cristianas. Adoraban el domingo, adorando al sol. Bueno, no vamos a adorar al sol directamente, pero vamos a decir que Cristo es el sol de justicia porque lo dice la Biblia. Entonces, vamos a seguir adorando el sol en el día del sol. Exactamente, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ha sucedido eso. Por lo tanto, fíjese cómo se transformó Roma. Empieza con Roma imperial, Roma dividida y luego Roma político-religioso, hasta que recibe la herida mortal en el 1798
y Roma, la Roma que era político-religioso se transforma en Roma religiosa nada más. Hasta ahora es solamente religiosa. Pero dice que la herida se va a sanar. Así que va a retomar otra vez, ¿qué cosa? La política. Porque es religiosa, pero va a retomar otra vez la política. Así que una de las notables características del cuerno pequeño era que tenía una boca que hablaba grandes cosas. Como veremos, hablaba blasfemias, hablaba contra Dios. Además, perseguía a los santos, pretende cambiar la ley de Dios, domina durante un periodo de 1260 años, del 538 al 1798. Daniel 7:11, que lo leímos recién. Así que allí describe, Daniel 7:11 describe el momento en que el poder del cuerno pequeño llega a su fin. Porque si vamos otra vez al versículo 7:11, dice, y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Ve? O sea, quiere decir que tiene su fin. Los versículos que yo leí, versículos de Daniel 7, 9 y 10, bueno, lo leímos en la vez pasada, donde está el anciano de días que se sienta y los libros son abiertos. Daniel 7, 9 y 10, ¿vale? Donde dice allí, ve, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es decir, que estos dos versículos anuncian el juicio divino, el juicio investigador. La bestia es destruida y finalmente consumida por fuego, la cual apunta al juicio final y a la erradicación total del mal. El juicio porque se está haciendo un juicio. Así que el orden del capítulo es clave aquí. Actúa el cuerno pequeño, el versículo 8, se establece el juicio, el versículo 9 y 10, el cuerno pequeño es juzgado y destruido, versículo 11, y Cristo recibe el reino eterno, versículos 13 y 14. El juicio investigador comienza antes de la segunda venida de Cristo y la destrucción definitiva ocurre después del milenio, según Apocalipsis 20. Así que las otras bestias del versículo 12 de Daniel 7, donde dice que le habían quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Qué les dice eso a ustedes? Porque parece una contradicción. Se le quita el dominio, pero le es prolongado. ¿Qué les dice eso a ustedes? A ver, piensen un poquito. Nadie tiene idea de qué se está diciendo aquí. El micrófono para que se escuche. Me parece que fue cuando recibió la herida. No. No fue. Es cuando se constituyó. Cuando se constituyó como poder político religioso. Lo que está diciendo es que el cuerno pequeño, cuando asumió el poder, le quitó a las otras bestias el dominio. Es decir, a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia y a Roma imperial. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. No es contradictorio, o sea, se le quita el dominio, pero se le prolonga la vida. Lo que está diciendo es que ese cuerno pequeño
agarró todo lo bueno para ellos, para el cuerno pequeño, todo lo bueno de los otros gobiernos y los tomó como si fuera propio. ¿Me estoy explicando? Es decir, para instaurarse el cuerno pequeño, agarró lo que le convenía de Babilonia. Agarró un poquito de lo que le convenía de los medos y los persas. Y vamos yo aquí lo tengo anotado. Por ejemplo, de Babilonia ellos agarran el paganismo religioso. Porque en realidad el catolicismo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, no adoran a Cristo. Y tampoco siguen a la Biblia. Ellos siguen el sistema creado por ellos, que es una mezcla de paganismo maquillado con cristianismo. El cristianismo está como una apariencia, como si estuviese pintado un edificio de blanco, pero no es blanco. Por dentro ustedes van a ver y ya tiene otro color. Pero por fuera parece, como decía Cristo, sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, hermosos, pero por dentro tienen huesos putrefactos, huesos de muerto. Bueno, así pasa con este sistema, porque por fuera se ve, parece cristiano, pero ustedes comienzan a analizar y no es cristiano, para nada. Porque un hombre encumbrado agarra los títulos que le pertenecen a Dios. Y algo que solamente un atributo que le pertenece a Dios, que es perdonar pecado, se lo agarra también este personaje. ¿Se da cuenta? Entonces, hay cosas que no son. Luego agarran a la mamá de Jesús, o mejor dicho, el nombre de la mamá de Jesús, y le dicen Madre de Dios. Y hay un tremendo error teológico. No sé si ustedes se dan cuenta. ¿Dios es eterno, sí o no? ¿Dios existió desde la eternidad hasta la eternidad? Entonces, ¿cómo un ser humano, porque María era humana o era divina María? Un ser humano, ¿verdad? ¿Cómo un ser humano puede existir antes de que existiera Adán y Eva? O sea que Dios no tiene madre, porque si Dios tuviese madre, no sería eterno. Algún día nació Dios, y entonces ahí está la contradicción. La gente no entiende esa parte. María fue madre de Jesús, de Cristo, en el intervalo en que Cristo se adquiere la naturaleza humana. Porque para hacerse humano, Dios tenía que nacer como nacen todos los niños, que nacen de una mujer. Pero si Cristo hubiese venido como un ser humano, no sería humano, porque ningún humano sale así de repente, de abajo una piedra o aparece, no sé, debajo un árbol. Tuvo que nacer como de una mujer, como nacen todos los niños. Entonces, para eso tuvo que escoger a una mujer bienaventurada, bendita entre todas las mujeres, toda esa parte está bien. Pero mortal, pero con naturaleza pecaminosa. Ella misma reconoce y dice, porque mi Salvador vio lo podremos leer en Lucas, pero no tengo bien exactamente los versículos, donde dice la palabra no es pobreza, sino la bajeza de su servidora, de María. ¿Ve? Entonces, cuando ella habla de la bajeza, está hablando de que tiene naturaleza pecaminosa como todo ser humano. De su sierva, la bajeza de su sierva. Entonces, ellos tergiversaron todo eso y pusieron que María es inmaculada, que María ya era sin pecado y por eso Cristo nació sin pecado. O sea, unas cosas que no son bíblicas. Y la exaltaron, dijeron que ascendió a los cielos y que allá está observando a la gente y que es la intercesora, y entonces hay que ir a María para rezarle y pedirle a María que interceda por nosotros. Tremenda blasfemia. El único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo hombre. Eso lo dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5.
La Biblia es clara. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. El único nombre es Cristo Jesús. Sí, ¿qué dice? A ver, léelo, pero micrófono, por favor. Lucas 1:48, Saúl, a ver si lo puedes poner en pantalla. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ahí está. Cuando ella habla, ella reconoce su bajeza, está diciendo que ella tiene naturaleza pecaminosa, como cualquier ser humano que nace en este mundo con naturaleza pecaminosa. Y si ella nace con naturaleza pecaminosa, necesita de un Salvador como es Jesucristo. Y de hecho, cuando se refiere a su hijo, dice, mi Señor, mi Salvador. O sea que ella necesita de un Salvador. Bueno, esos versículos ellos los borran y entonces ponen a María como Dios. Y ahí se equivocaron, hermano. Y entonces engañan a millones hasta el día de hoy con esa falsa doctrina. Desafortunadamente. Pero si las personas son sinceras, aman a Dios, vaya a la Biblia, escudriñe la Biblia y allí está la verdad. En la Biblia, en la palabra de Dios está la verdad, no en los que dicen estos hombres encumbrados y disfrazados de religiosos. No, hermano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así que, ¿qué hicieron ellos? Una mezcolanza. De Babilonia sacaron el paganismo religioso. De Persia utilizan la característica de leyes inmutables del Estado. Es decir, una vez que el Estado promulgó una ley, no se cambia. Ustedes se acordarán que en los medos y los persas, cuando meten a Daniel en el foso de los leones, por la ley de los medos y los persas, no podían revocar el rey. Firmó esa ley, no la podía revocar el rey. Esa característica la agarra Roma, la Roma político-religioso. De Grecia extraen la filosofía y el pensamiento humano. La filosofía de Grecia. ¿Cuál es la filosofía de Grecia? Por ejemplo, que el alma es inmortal. Así pensaban los griegos. De que el alma está escondida, está atrapada en nuestro cuerpo. Y una vez que nuestro cuerpo se muere, se destruye, entonces el alma se escapa y anda por ahí vagando. Y después vienen los gurús y los brujos y los medium para orientar a ese alma desencarnada que vaya supuestamente al cielo, ¿no? Imagínense. Emisarios de Satanás guiando al cielo. Es otra contradicción terrible. Si son emisarios de Satanás, ¿a dónde lo van a mandar? ¿A dónde está Satanás? Además, eso no existe tampoco. Eso no existe porque la Biblia dice que la persona que murió está en un estado de inconsciencia, bajó al sepulcro y el aliento de vida que Dios le dio es lo que se va a Dios. El alma, nosotros en vida, nosotros ahora somos almas vivientes. ¿Y qué es lo que extraen de Roma imperial? De Roma imperial extraen la estructura política religiosa. Entonces ellos, este cuerno pequeño muy inteligente, combina a las características de los 4 reinos anteriores, por eso dice que se le prolongó la vida. De esa manera se prolongó la vida. Haciendo una combinación de todo eso, lo que a ellos les convenía, lo más interesante, y entonces ellos gobiernan con esa mezcla. Elena G. de White lo dice, y qué tremenda, poderosa, en Profetas y Reyes, en el capítulo 43, dice así: los reinos representados por las bestias dejaron de existir como naciones dominantes, pero su influencia continuó. ¿En dónde continuó? Con el cuerno pequeño.
Elena G. de White lo dice y lo enfatiza. Así que nosotros como creyentes, hermanos, debemos tener claro siempre que Dios es quien gobierna a través de la historia. Dios tiene siempre el control de este mundo, tiene todo el control de lo que sucede aquí en la tierra a nivel político, a nivel social, y también Dios tiene el control de las vidas de cada uno de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en el Señor. Todo poder que se exalta sobre Dios será juzgado. El pueblo fiel no debe temer. Si nosotros somos fieles a Dios, no debemos temer, porque Dios está con nosotros. Dios cuidará de nosotros siempre. Como veremos más adelante, el juicio es en favor de los santos. El juicio investigador que se está llevando a cabo en el cielo es en favor de los santos. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una separación en la humanidad en dos grupos. Ustedes lo han visto en varias oportunidades, por ejemplo, el trigo y la cizaña. Los peces buenos y los peces malos. Cuando nació el pescador fue a pescar, separó los peces buenos de los peces malos. La semilla buena de la semilla mala. Los descendientes de la mujer en Génesis 3:15 y los descendientes de la serpiente. O sea, dos grupos. Entonces, el Dios está separando en dos grupos a la humanidad. Y está separando a los santos porque Dios quiere a los santos darle la salvación y la vida eterna y llevarlos al reino de los cielos. A Cristo se le dio el reino, dice el versículo 13 y 14, que nosotros ya lo hemos leído cuando estudiamos esa parte, pero le dieron el reino vacío, sin nada. Entonces él ahora tiene que discernir, tiene que hacer un juicio para ver quién va y quién no va. Y es el único que puede decidir quién va y quién no va al cielo es el Señor Jesucristo, que Él es nuestro creador, que nos conoce todo y sabe cómo nosotros pensamos, qué hacemos, qué hablamos, qué oímos, todo lo sabe, todo lo tiene registrado, y en base a esos libros que vimos recién, que el juez se sentó y los libros fueron abiertos, es el que Él va a juzgar a la humanidad. Así que el reino de Cristo, a diferencia de los reinos humanos, es un reino eterno. Es un reino que jamás será destruido. Lo dice el versículo 14 de Daniel 7. Un reino que no tendrá sucesor. Va a ser un reino por toda la eternidad. Mire allí lo dice Daniel 7:14. Y le fue dado dominio a Cristo, gloria y reino. Se le dio el reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Se dan cuenta la diferencia entre los reinos humanos y el reino de Dios? ¿En cuál reino se quiere quedar usted? ¿Ah? En el reino de Dios, hermano. Ahora vamos a leer otra porción de Daniel, del 15 al 18. Por favor, alguien que levante la mano. Del 15 al 18. Póngase el micrófono cerca para que se lo escuche. ¿Empiezo con ello? Con el 15 hasta el 18. Ok. La palabra de Dios dice así: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán
el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén, amén. Palabra O sea de que Dios. el juicio que se está haciendo en el cielo es a favor de ¿quiénes? De los santos. Los santos van a poseer el reino de Dios, porque Cristo está juzgando en estos momentos, ustedes saben, el juicio investigador, que comenzó en el 1844, según la profecía de Daniel, que vamos a ver en el próximo capítulo, las 2300 tardes y mañana. Allí comenzó en el 1844 porque ahí termina la profecía de mayor tiempo, 2300 años. Y allí comenzó el juicio investigador. El juicio investigador es la purificación del santuario. Y purificar el santuario es ver de los seres humanos, de toda la humanidad completa, quién hizo provisión para entrar en el reino de los cielos y quién no. ¿Y qué provisión debemos hacer nosotros? Lo que dice Cristo en su palabra. Cristo dice que para entrar en el reino de los cielos tenemos que primero oír la palabra de Dios y creer en ella. Y después de oír la palabra y creer en ella, el Señor dice que debemos nacer de agua y de espíritu. El que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos, dice. ¿Y qué es eso de nacer de agua y de espíritu? ¿Qué es? El bautismo, hermano. El bautismo no es un invento de la iglesia, el bautismo. Es una condición que Cristo pone. El verdadero bautismo, escuche, porque todas las iglesias bautizan, pero no bautizan en la verdad. Ese es el punto. Tiene que ser la iglesia correcta, que predique la verdad y entonces la persona se va a bautizar en la verdad. Y la iglesia remanente de Dios, la iglesia verdadera de Dios, se distingue, como dice allí Apocalipsis 14, versículo 12. Esa es la característica principal de la iglesia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está la clave. La clave fundamental para saber que esa es la iglesia de Dios. A esa iglesia hay que pertenecer y en esa iglesia hay que dar el paso al bautismo. Porque las otras iglesias donde dicen los mandamientos están clavados en la cruz, o la iglesia que cambió la ley, que es el cuerno pequeño, que vamos a ver ahorita más adelante, que cambió la ley, Dios no puede aceptar eso. Dios tiene su ley y tiene que ser la ley que Dios estableció, no la ley que el hombre estableció. O los otros hombres que dicen no hay ley, porque está clavada en la cruz. ¿Se dan cuenta? Esos son trampas del enemigo para confundir y desviar a la gente. Y la gente creyendo que está adorando al verdadero Dios, está adorando al enemigo. Sin darse cuenta, sin quererlo. Y cuando se da cuenta, ya es tarde. ¿Se da cuenta? Así que nosotros tenemos que hacerle caso a Dios cuando oyes el llamado de Dios, como decíamos hoy. Dios nos visita a través de la palabra predicada, nos está llamando al arrepentimiento y si escuchamos la voz de Dios, no debemos tardar en dar la respuesta a Dios. Así que nosotros vemos que Dios le reveló a Daniel paso por paso la secuencia histórica. Y esto es algo interesante que tiene la iglesia adventista, que la interpretación que hace la iglesia adventista de la palabra de Dios se llama historicista. ¿Qué significa eso? Para no hacérselos difíciles. Que la iglesia interpreta los hechos bíblicos a través de la historia. Y qué casualidad, la historia confirma lo que la palabra de Dios dice.
Porque si ustedes agarran un libro de historia antigua, van a ver que existió el imperio babilónico, existió los medios y los persas, existieron Grecia, existió Roma, Roma imperial, que Roma se dividió. Todo eso ustedes lo pueden consultar en libros de historia. Pero ya la Biblia lo decía desde antes que naciera Cristo. A ver, hermana, dígame. Y esa historia empieza desde Génesis, porque ahí está. Sí, Desde sí. el principio hasta que termina en Apocalipsis. Exacto, sí. Pero en la parte profética que estamos analizando ahorita, comienza desde Babilonia. Sí. Para nosotros. Pero claro, la historia de este mundo comienza en Génesis. Porque después de Génesis tenemos el diluvio, tenemos Abraham, el llamado Abraham, después Isaac, Jacob, José en Egipto, etcétera. Ahí tenemos historia. Moisés en el monte Sinaí. Todo eso todavía estamos mucho antes que Daniel. Mucho antes que Daniel. Pero también eso es historia. Y todo eso se puede seguir a través de la historia, pero la Biblia lo dijo antes. Eso es lo importante. Las profecías apocalípticas suelen causar inquietud porque revelan largos periodos de opresión, especialmente contra el pueblo fiel. La explicación divina en el versículo 16 de Daniel busca comprensión, no especulación. El versículo que hemos leído ahorita. Así que vamos a continuar estableciendo otra vez la secuencia. Primer reino. ¿Cuál? Babilonia. El segundo. Medo-Persia. El tercero. Grecia. El cuarto. Roma imperial. Quinto. Roma dividida. Es decir, Roma se queda todavía existe Roma, hermano. Pero Roma se transforma, porque de Roma imperial pasó a ser Roma dividida. Y después de Roma dividida pasó a ser el Cuerno Pequeño, Roma político-religioso, que gobernó en la Edad Media del 538 al 1798. Y después de ahí sigue gobernando como Roma solamente religiosa. Entonces Roma se transformó hasta ahora en cuatro diferentes estados. Primero, Roma imperial o pagana. Segundo, la Roma dividida. Tercero, Roma político-religiosa. Cuarto, Roma religiosa. Pero cuando se le sane la herida, quinto, va a ser otra vez Roma político-religiosa. Así que Roma va a durar hasta el fin del tiempo. ¿Y quién va a vencer? ¿Roma o Cristo? Cristo va a vencer. Así que no hay que hacer muchas especulaciones y pensar que vamos a tener problemas. No, Cristo, Dios, tiene el control de todo. Bueno, vamos a seguir adelante. El clima profético del reino de los santos, el versículo 18 que leyó la hermana, a ver si lo puedes poner, Daniel 7:18. Aquí lo dice claramente que quien recibirán el reino serán los santos del Altísimo. Y los santos del Altísimo van a poseer el reino para siempre, eternamente para siempre. Y además nosotros tenemos otros versículos de otros libros donde se ratifica esto mismo. Vamos a leerlo. Vamos a leer Daniel 2:44. Daniel capítulo 2:44, ¿ves? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Este es el reino de Dios.
dado a los santos. Vamos a ver, alguien que lea Mateo 5:5. Mateo 5:5. Sí, palabra del Señor. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Ahí está. Amén. Los santos, los mansos ahí son los santos, que van a recibir la tierra por heredad, porque ellos van a reinar por toda la eternidad. Si ustedes van a leer, que no lo vamos a leer porque son 2 capítulos, o 3 capítulos, del 20 al 22 de Apocalipsis, ustedes van a ver también que los santos son los que van a recibir el reino, el reino eterno, el reino de los cielos. Ellen Gold White, en Profetas y Reyes, capítulo 43, dice lo siguiente: los grandes imperios del mundo se levantaron y cayeron conforme lo había predicho la palabra de Dios. Y hoy estamos viviendo en los últimos eslabones de la cadena profética. Conflicto de los siglos, capítulo 27 dice: el reino que los santos recibirán es un reino eterno, un reino de justicia y paz. Ella está diciendo nada diferente a lo que la Biblia dice. Está afirmando lo que la misma Biblia dice. La historia humana no es caótica. La historia nuestra no es caótica, sino dirigida por Dios. Los poderes terrenales son temporales. El reino de Dios es eterno. El sufrimiento del pueblo fiel no es el final de la historia. La profecía apunta a la esperanza escatológica y a la fidelidad en el tiempo del fin. Vamos a pasar a otra porción de la Biblia. Alguien que lea Daniel 7 del 19 al 22. Del 7 al 22. 7 del 19 al 22, sí. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. Bueno, todo lo que estuvimos analizando, ustedes lo ven ratificado nuevamente aquí. ¿Quién es la cuarta bestia? ¿Quién es la cuarta bestia? Dilo en Roma. Roma imperial. ¿Y el cuerno pequeño? No, el cuerno pequeño es la Roma político-religiosa. Después de que Roma se dividió, vino el cuerno pequeño. Y ustedes ven allí lo mismo que hemos hablado, que el cuerno pequeño se va contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo. Quiere decir que ese es un poder político, pero también es religioso, porque se va contra Dios. Así que ahí estamos hablando del cuerpo pequeño. Ahora, Dios en este cuerno pequeño derriba a 3 de los 10 cuernos, que son los tres cuernos que derriban, son los érulos, vándalos y ostrogodos. Roma se dividió en 10 reinos. De los 10 reinos, en esos 10 reinos está lo que hoy son las naciones de Europa. Ahí tenemos los francos, los anglosajones, los alemanes, visigodos, suevos, lombardos,
pero el cuerno pequeño derribó 3 cuernos, y esos 3 cuernos eran los érulos, los vándalos y los trogodos. Todo esto ustedes lo pueden consultar en historia, sin ningún problema. ¿Cuándo gobernó el cuerno pequeño? Desde el 538 hasta el 1798, donde recibió la herida mortal. La historia cuenta una cosa, pero la realidad es un poquito diferente. ¿Ustedes quieren que le diga lo que dice la historia? Bueno, la historia dice que Napoleón Bonaparte le dio orden al general Berthier para que quitara al obispo de Roma, al papa de aquel entonces, que era Pío VI, y lo llevara cautivo. Eso dice la historia. ¿Eso es lo que ustedes saben? Sí, algunos no. Ahora, ¿quieren saber la realidad? Muy bien, la realidad es la siguiente. El Papa Pío VI quiso erradicar a la orden jesuita, que estaba tomando mucho poder. La orden jesuita es una orden católica de carácter militar. Pero los jesuitas crearon la masonería oculta, las sociedades secretas. Son creadas por los jesuitas. Y como el Papa Pío VI, que quiso erradicar a los jesuitas dijeron, te vamos a sacar nosotros a ti. Entonces los jesuitas le dieron la orden a Napoleón, que era un masón de grado 33. Ustedes ven a Napoleón con la mano aquí, la mano tapada así. Esto es una señal masónica. La mano tapada un poco con la ropa así. Eso es una señal masónica. Entonces, Napoleón recibió la orden de los jesuitas y él le dio la orden a su general y sacaron al Papa Pío. Y los jesuitas se quedaron hasta el día de hoy. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, cuando el cuerno pequeño tomó poder, era una persecución acérrima con toda aquella persona que tenía una Biblia o que leyera la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos perseguían a los mismos cristianos que querían leer una Biblia. ¿Por qué? A ver si alguien me dice por qué. Levante la mano. ¿Por qué a ustedes se le ocurre de que ese poder que supuestamente era religioso, que era la iglesia, persiguió a los verdaderos cristianos hasta la muerte, que los torturaba, los masacraba y los quemaba en las hogueras? ¿Por qué? Y no 1, 2 y 3 y 4. Millones, hermano. Durante 1260 años, que dura del 538 a 1798, más de 100 millones de mártires cristianos fueron masacrados de esa manera por leer algo de la Biblia, tener alguna porción de la Biblia o la Biblia completa. Bueno, yo creo que es porque no querían que ellos conocieran la verdad. Exactamente. Santa palabra. Exactamente, esa era la razón. Porque si ellos leían la Biblia como nosotros la leemos ahora, nos damos cuenta de que todo ese sistema es una mentira, desde principio a fin. No tiene nada que ver, no tiene nada de cristiano, hermano. Aunque dicen ser cristianos, no son cristianos. Y yo los conozco muy bien porque yo fui parte de ellos. Yo vengo de ese sistema y lo conozco por dentro. Estudié teología católica yo. Estuve 3 años y medio viviendo en un seminario católico, con curas. Así que conozco, no es que conozca al 100%, pero conozco, creo que un poquito más que la gente que va a misa. Poquito más. Pero eso me dio la pauta para saber que todo era una gran mentira. A ver, allá un comentario.
Entonces ahí usted es donde se enteró acerca de los jesuitas. Claro, También. claro. Estudié con los jesuitas, hermano. Sí. Y ellos son No, los no. que están involucrados en todo. En todo, y sobre todo en la política y en la educación, justamente preparando las mentes de las personas para que gobiernen según las políticas de Roma. Por eso ellos agarraron la educación. Pero ellos trabajan en secreto, ellos son la mente que piensa, pero el brazo que trabaja para ellos es la masonería oculta, la sociedad secreta. Así es que funciona todo eso. Pero no se preocupe, Dios tiene el control. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, plena confianza y dejar que ellos hagan todo lo que quieran. Sí, mucha gente ha sufrido y incluso hasta muerto, pero lo importante aquí es que si uno muere, morir en Cristo Jesús, porque tiene asegurado el reino de los cielos. Amén, porque ellos tienen la esperanza de resucitar cuando Jesús venga por su pueblo. Exactamente, exactamente. Así que Dios permitió la persecución en esos años, en la edad oscura, como le llaman ellos, en esa locura, de esa tortura y muerte, por un tiempo limitado, porque como decía el versículo 21 y 22 que leímos, hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. Y el anciano de días, ¿ve? El anciano de días es el que hace el juicio. Y finalmente los santos reciben el reino de los cielos. Daniel 7:26 lo confirma. El 26 dice, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Así que los santos van a recibir el reino. El reino es otorgado, no conquistado. Fíjese que los reinos anteriores conquistaban al reino de donde salieron. O sea, Medo-Persa conquistó a Babilonia. Grecia conquistó a Medo-Persa. Roma imperial conquistó a Grecia. Y Roma luego sufre toda esta transformación que todavía Roma no ha sido destruido. Roma no ha sido destruido. Pero el reino de Dios, el reino es otorgado, es dado a los santos. Dios lo da. No es conquistado. Su pleno cumplimiento ocurre a partir de la segunda venida de Cristo en majestad y gloria durante el milenio. Es decir, que durante el milenio y luego en la tercera venida de Cristo es que se instaura ya en forma definitiva el reino en este mundo. Vamos a leer lo que está faltando de Daniel, Daniel 7 del 23 al 27. Alguien que lo lea, por favor. Del 23 al 27. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén, amén. Bueno, ustedes ven aquí que otra vez vuelve a repetir que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley.
Pregunto, ¿este cuerno pequeño cambió la ley? ¿Sí o no? Sí. Si ustedes leen el Catecismo Católico, ustedes van a tener 10 mandamientos, sí, pero no son los mismos mandamientos originales que Dios escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. ¿Qué hizo este poder religioso político? Por ejemplo, el segundo mandamiento le quitó la parte donde dice no debes adorar imágenes. Que no te harás imágenes de arriba en el cielo, ni arriba de la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás ni la adorarás. Pues este sistema permite adorar imágenes. Eso va en contra de Dios, pero en forma directa contra Dios. El cuarto mandamiento lo eliminó por completo y puso santificar las fiestas. Y cuando uno le pregunta, ¿y qué fiestas son estas? El domingo. ¿Se da cuenta? El cuarto mandamiento no existe para ellos. El cuarto mandamiento viene siendo, ¿cómo es? Honra a tu padre y a tu madre. En el sistema de ellos. Y como luego los demás mandamientos relacionados con el prójimo son los mismos, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Pero el último mandamiento, que era el 10º en la ley de Dios, que es no codiciarás, ellos lo dividieron en 2. Y dividieron, no codiciarás las cosas de tu prójimo, como el 9º mandamiento, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, como el mandamiento número 10. Codiciar es una sola cosa, pero ellos lo dividieron en 2. Hicieron diferencia entre 2 formas de codiciar. ¿Ves? Cambiaron la ley. ¿Y el tiempo lo cambiaron? ¿De qué manera? Cambiaron el sábado y el domingo. ¿Qué más? Cambiaron el calendario también, correcto. ¿Y qué más? Exacto, cambiaron el comienzo de los días. Los días, según la Biblia y según Dios, comienzan por la tarde. Fue la tarde y la mañana un día. Y la tarde o la tardecita comienza la puesta del sol. La parte oscura, las 12 horas de oscuridad del día comienzan a la puesta del sol. Y el día comienza por la parte oscura. Es decir, que ahora en estos momentos que ya oscureció, estamos en sábado o en domingo. Estamos en domingo en esta hora. Pero cuando llegan el fin de año o primero de año, ¿hasta qué hora espera la gente para comenzar a tirar cohetes y a saludarse y comerse 12 uvas apuradas ahí, atragantándose con las uvas y no sé cuánta cosa? A las 12 de la noche. Y eso no es bíblico. Eso es un cambio que hizo esta gente. Pero no solo ese tiempo cambiaron, sino cambiaron el tiempo de interpretación bíblica. Que eso es lo más doloroso y lo más punzante y lo más dañino para el ser humano. Cambiar la forma de interpretar la Biblia, el tiempo. La iglesia adventista es historicista, va con el curso de la historia como Dios lo establece en su palabra. Pero ¿qué hacen ellos? Como se dice en el sur, patean la pelota para adelante. Es decir, en vez de jugar aquí, patean la pelota para que jueguen allá. Entonces, esta gente lo que hace es mandar todo para el futuro. Que todas las cosas, todas las profecías y todo esto es el anticristo y todo eso va a venir en un futuro por allá que no se sabe cuándo. Y por lo tanto la venida de Cristo está mucho más adelante. Por eso ellos no creen en la venida de Cristo ni se preparan tampoco. Ellos lo ven como una ilusión, como algo así romántico, pero que nunca va a suceder. Que Cristo venga. Sí, dígame, hermana. Sorpresa, porque no se están preparando.
Por eso, hermana, hay un llamado de Dios que dice, Apocalipsis 18:4. Grábese este versículo, porque ese es un llamado de Dios hoy para todo ser humano que le dice, oí una voz del cielo que decía, salí de ella, salí de Babilonia, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas que va a caer sobre Babilonia. Porque Babilonia se merece, ya está condenada. En el juicio ya se condenó Babilonia por mentir, por engañar, por desviar a las personas a la perdición. Porque cambió eso, cambió la ley y cambió los tiempos. Entonces cambia los tiempos y sobre todo el tiempo de interpretación bíblica, y entonces uno se queda cómodo, tranquilo, no, si eso va a suceder para allá, yo qué sé, siglos, miles de años en adelante, ¿para qué yo me iba a preocupar? ¿Se da cuenta? Pero nosotros que estamos siguiendo una interpretación historicista, sabemos que la venida de Cristo está muy cerca. Muy cerca. Sí, hermana, dígame. Lo triste es que algunos, porque nosotros, gracias a Dios, pues estamos investigando, pero algunos creen lo que dice el hombre. Nada más se guían por lo que dice el hombre. Exacto. Y no lo que dice Dios. Y nosotros nos guiamos por lo que dice Dios. Exactamente. Porque de lo contrario, pues de igual vamos a ser perdidos. Exactamente. Aunque digamos somos inocentes, pero fuimos inocentes porque no quisimos saber la verdad, entender la verdad para ponerla en práctica. Exactamente. Nosotros tenemos que verificar lo que dice el predicador aquí adelante, verificarlo con la Biblia. Por eso yo presento un tema y siempre doy el versículo bíblico, porque no es lo que yo digo, es lo que Dios dice, hermano. Por eso en la palabra de Dios dice claramente, y es una palabra bien fuerte, pero es la verdad. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué quiere decir con eso? Que no debemos de confiar en el hombre más que en la palabra de Dios. Exactamente. Hay que confiar en Dios y en su palabra. Eso es correcto. Bueno, ya vimos entonces lo que es cambiar la ley y cambiar el tiempo. Pero aquí habla de algo que queda, no sé cómo le quedará a ustedes, en el versículo 25, a ver si lo puedes poner, 7:25, Saúl. Allí dice algo interesante que vamos a descifrarlo en estos momentos y ya vamos terminando. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y acá viene la parte que yo quiero que ustedes me den alguna explicación. Y serán entregados en sus manos, es decir, en las manos del cuerno pequeño, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un tiempo, hermano? Según la palabra de Dios, un tiempo, como dicen aquí los hermanos, es un año. Y tiempos, 2 años. Y medio tiempo, la mitad de un año. Quiere decir que en total, ¿cuántos años son ahí? 3 años y medio. Pero 3 años y medio proféticos. 3 años y medio que de cada año son 360 días, porque un mes profético tiene 30 días. Y un año profético tiene 360 días. Entonces usted multiplique 3.5 por 360 ¿y cuánto da eso? 1260 días. Háganlo en la calculadora, hagan la multiplicación. 360 por 3.5. ¿Cuánto da? 360, que es el año bíblico, no el año de nuestro calendario. Ojo, el año bíblico tiene 360 días. El mes bíblico tiene 30 días. Entonces, exactamente, el periodo en que ese cuerno pequeño iba a actuar era tiempo y tiempos y medio tiempo.
es decir, 1260 días. Ese periodo se repite en la Biblia 7 veces, hermano. Es muy importante para Dios, para que Dios lo repita 7 veces. 2 en Daniel y 5 veces en Apocalipsis. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Todo está bien? Muy bien. Entonces, vamos a leer aquí una cita bíblica de Ellen G. White, Conflicto de los Siglos, que dice: el poder papal representado por el cuerno pequeño continuará hasta que el juicio se siente y se le quite el dominio. Es decir, hasta que Cristo venga, porque cuando Cristo viene, le pone punto final a este mundo y a los reinos de este mundo. Así que el reino será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Así que los reinos humanos son siempre temporales y son opresivos además, son como dictaduras opresivas, haciéndole pasar hambre a la gente. Pero por el contrario, el reino de Dios es eterno, es justo y es universal. El reino será dado a los santos del Altísimo y será un reino eterno. Recordemos que Dios dirige la historia mundial. No se olvide de eso, es muy importante. No les tenga miedo a nada. Van a suceder cosas como las que estamos viendo que están sucediendo a nivel de este mundo. Guerras, rumores de guerra y todos esos problemas políticos, problemas económicos y problemas sociales de toda índole. La moral por el piso, la moral del hombre y de la mujer. No le tenga miedo a nada de eso, porque Dios siempre tiene el control. Y Dios ha prometido que cuidará de su pueblo. Y entonces, si nosotros nos entregamos a Cristo y estamos en sus manos, pues Dios tiene control de mi vida y Dios se encargará de proteger mi vida. Si me toca sufrir, si me toca morir, voy a morir en las manos de mi Salvador. ¿Se da cuenta? Y cuando despierte, voy a ver cara a cara al Salvador. ¿Qué le parece? Así que conviene agarrarse y aferrarse constantemente a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Voy a terminar leyendo el último versículo del capítulo, que es el capítulo 7, versículo 28, y con esto ya cerramos, que dice así: aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Claro, ¿por qué le pasó eso a Daniel? Dice, mis pensamientos me turbaron. Porque él no entendía, él estaba viviendo en Babilonia y Dios le estaba revelando hasta el fin del mundo. Fíjese que nosotros estamos a esta altura de la historia y todavía el fin del mundo no ha venido. ¿Cómo no se iba a turbar Daniel? Nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. Tenemos que estudiar un poquito más la Biblia y ver paso a paso. Sabemos que está el juicio en estos momentos con los muertos, pero va a llegar un momento que viene el juicio a los vivos y no sabemos cuándo es el juicio a los vivos. Y si nosotros estamos vivos para ese entonces, yo pienso que el juicio, yo lo pienso, no es que la Biblia lo dice, pero yo lo pienso que el juicio a los vivos está a las puertas, está, no sé, 2, 3 años, 5 años, no pasa más de ahí que empiece el juicio a los vivos.